Saludos y welcome to this curso. Así va a ser ahora combinado, va a ser Span-English. Welcome to este curso, Nacimiento de Estados Unidos. La idea es recorrer un periodo que transita entre 1775 e incluso en la sesión de hoy vamos a hacer una visión muy general de pues lo que pasa con el territorio de lo que fue Estados Unidos hasta que llegamos a este año tan significativo, primero 1775, porque los enfrentamientos entre los británicos y pues estas fuerzas, estos grupos rebeldes que empezaban a reclamar por una serie de acciones que fue tomando el Imperio Británico desde el final de la Guerra Franco-India en 1763, empiezan ya a hacer enfrentamientos militares armados con dos batallas que se conocen como la de Lexington y Concord en 1775. Y aunque en ese momento, o sea, cuando se dan estos enfrentamientos, no se hablaba de una guerra de independencia. eh, Conforme pasa el tiempo y al paso del tiempo, pues se convirtió en el inicio de la guerra de independencia. O sea, en el momento que ocurrió lo de Lexington y Concord, que es anterior a la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, no se actuó en ese momento, en esas batallas, con el afán de abrir el frente para el inicio de la independencia. Pero eso fue el punto de partida de algo que llevó a que meses después se declarara la independencia y que luego empezara la guerra de independencia, porque también parecería que la declaración de independencia es como la culminación de un periodo que ya había empezado con revueltas desde 1763 y que a partir de la declaración de la independencia el 4 de julio de 1776 se reconocía a Estados Unidos como ya una nueva entidad política, y la realidad es que ahí es donde ya toma forma y tiene un objetivo claro este movimiento revolucionario que es la independencia. Y entonces van a transcurrir lo que ahora será la Guerra de Independencia, que va a culminar en 1783. Evidentemente, no es que yo les esté spoileando el final de la serie, pero si no, pues no estaríamos en la condición en lo que es Estados Unidos. Gana Estados Unidos y empieza todo el recorrido. Ahí es donde pues está naciendo Estados Unidos, por eso es el título del curso, pero también lo extiendo hacia todo lo que va a ir transcurriendo, pues prácticamente en el final del siglo XVIII. Las fechas de finales del siglo XVIII, y es parte de lo que iremos viendo, son muy importantes porque construyen la estructura institucional, primero con la Constitución, que se redacta en 1787 y entra en vigor en 1789. Una constitución que a la fecha es la constitución que integra a los Estados Unidos en la actualidad, con una serie de enmiendas que le han hecho en el transcurrir de los años y que algunas ya las iremos viendo en este periodo e iremos avanzando en el tiempo hasta finales del siglo XIX. Todo el camino cuando Estados Unidos empieza su expansión hasta llegar al Atlántico, perdón, hasta llegar al Pacífico, y quedaremos allí detenidos en el inicio de la década de 1890 para que luego continúe la historia con lo que ya va a ser el Estados Unidos que sale de su territorio continental y hacia 1898 empiece lo que se conoce como la Guerra Hispano-Norteamericana, cuando pues empieza ya esta consolidación de esta expansión imperialista de Estados Unidos con pues la adquisición en 1898 de Puerto Rico y de Guam, de Filipinas y Guam, y más adelante en un evento independiente también de Hawái.
Ya, por ejemplo, en este transitar, pues vamos a ver qué ocurre la independencia, primero la guerra de independencia de Texas con México, la anexión de Texas a Estados Unidos, la guerra con México y todo el territorio que se integra Estados Unidos hacia la parte de la California y la compra de Alaska en 1867, el acuerdo que hace Estados Unidos con el Reino Unido para también comprarle toda la zona de Oregon, que pues hoy tiene estados como Washington, como Oregon, como Nebraska, y fue una cuestión que estará determinada por una idea que se conoce como el destino manifiesto, muy clara en la ideología de la expansión de Estados Unidos y que incluso sigue hoy siendo parte de la idea que tiene Estados Unidos. Ellos están elegidos para tomar lo que por destino manifiesto les corresponde. Y sé que suena muy simple en el planteamiento de, ay, sí, ¿a poco lo que les corresponda y entonces van a hacer lo que sea? Pues es que por el destino manifiesto, así es como se estructura desde este nacimiento, pues vamos a ir viendo que tienen bajo su idea, su estructura de nación, ese pensamiento y ese derecho y y derrumbar derechos con esta creencia tan profunda, buena o mala, o sea, no planteando ningún tipo de juicio de valor, sino lo que es, pues al final del día se vuelven convicciones muy fuertes. No es el poder de un presidente y no es el afán de un personaje que en este momento pues estamos viendo que está centrado en el presidente Trump, pero también es una creencia que viene desde muy el nacimiento de Estados Unidos. Ellos están destinados por el destino manifiesto a que el territorio que han conquistado o que tomaron les corresponde por derecho. Y bajo ese planteamiento le vamos a unir y vamos a ir viendo la cantidad de personajes con unas capacidades intelectuales y con unas capacidades de conciencia de Estado que van a sostener, van a hacer una cimentación institucional, gubernamental, política tan fuerte que pues no hay forma de alguna manera de desmontarla. Tiene en este momento algunas fisuras y está teniendo ciertos cuestionamientos, pero los cimientos institucionales, políticos, fundacionales, la constitución, la estructura y la forma en la que se configuró el Congreso, la manera en la que resolvieron cómo iba a ser la anexión de todos los estados que iban integrando a Estados Unidos, porque pues Estados Unidos se forma inicialmente con 13 estados, con lo que otrora habían sido las 13 colonias, pero muy pronto van a empezar a integrarse otros estados y entonces era también reflexionar sobre cómo se iban a ir integrando. Una constitución muy moderna para aquella época, porque la verdad es que en 1787, cuando surja la Constitución de Estados Unidos, es un documento muy moderno, porque los países no se configuraban en 1787 bajo sistemas republicanos. Un poco platicando sobre lo que va a ir ocurriendo, cuando se decide configurar una república, cuando este estado se concibe ya como una república, lo cual, insisto, era una estructura muy diferente a lo que tenía el mundo. El mundo estaba hecho en 1787, estaba estructurado como reinos. O sea, eran reinos y eran estructuras monárquicas. Si, imagínense, la Constitución de Estados Unidos se redacta 2 años antes de la Revolución Francesa, muy influido por el pensamiento ilustrado, pero el pensamiento ilustrado nunca planteó un concepto que fuera independencia. O sea, los grandes ilustrados, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Montesquieu y etcétera, etcétera,
cuando hicieron todos sus planteamientos de que el poder se debe repartir y de que deben de existir tres poderes y de que debe existir una participación de los tres estados. Estoy hablando de Francia, ¿eh? Que debe existir una participación de los tres poderes para que el poder se equilibre en tres poderes, sin dejar de pensar en que todos esos cambios en Francia buscaban de poner al rey. Había una facción republicana que luego llevará a la República Francesa, a la primera, en 1792, pero los franceses, voy otra vez al concepto, los franceses, cuando se da la Revolución Francesa, no usaron el concepto independizarse de alguien. O sea, buscaban reestructurar el sistema monárquico hereditario y configurarlo bajo un sistema participativo, pero no hablaron de una independencia. Y los primeros que lo van a plantear y que lo van a lograr y que se vuelven un ente muy raro en la geopolítica del mundo de final del siglo XVIII es este estado, que además, o sea, no tiene un nombre, o sea, un nombre Francia, Reino Unido, eh, Alemania, o sea, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues así, ya vamos entrando vamos haciendo esta introducción de este periodo que la verdad es que tiene también su parte controversial porque había una población que va a ser pues una piedra coyuntural que es la población afroamericana, la población esclava. Cuando se hace toda esta serie de planteamientos de igualdad, porque además es muy contradictoria y no son congruentes los planteamientos con lo que luego va a ir ocurriendo, porque hablan de el nosotros, la gente, así empieza la Constitución, we the people, y entonces dicen, somos iguales, guau, 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 pero no eran todos iguales, porque cuando se hizo todo ese planteamiento de la libertad y somos todos iguales y todos los que somos blancos de origen europeo, los afroamericanos no entraban en esa condición. Y va a ser una cuestión que, pues en esta claridad política que tuvieron, pues no pudieron resolverla. Bueno, de cierta forma todavía no se termina de resolver al día de hoy. Y entonces quedaron como, luego lo resolvemos, ya cuando se establezca la constitución, ¿no? Y pues como no se resolvió, va a detonar en un conflicto muy importante, que es la guerra civil hacia los años 60 del siglo XIX y que va verdaderamente a poner en jaque la historia de Estados Unidos, porque ahí pudo desaparecer esta idea que se tenía, pues, de todos esos estados que se habían desarrollado desde Nueva Inglaterra y hasta la Florida, porque se separaron. Es una guerra de secesión. Se separan estos estados. Bueno, eso será parte de lo que iremos viendo. Llega ahí el señor Abraham Lincoln. Al señor Abraham Lincoln, bueno, de alguna manera, por Abraham Lincoln se desata la guerra de secesión porque tenía un discurso muy abierto hacia la abolición de la esclavitud, cosa que no aceptaban los estados del sur. Y cuando gana Abraham Lincoln las elecciones de 1860, pues allí empiezan todos los conflictos que van a detonar en la guerra civil. Bueno, estoy un poco dando así como ideas, conceptos de lo que viene para este nuevo país, que es pues ahora sí que, como dijo Lolita Ayala, muchos eventos en poco tiempo, porque pues vamos a recorrer una línea de tiempo de aproximadamente pues como 115 años, más o menos. 115 años en los que se cimentó Estados Unidos de una forma fuertísima.
O sea, fuertísima me refiero a que son estructuras institucionales muy bien planteadas, con personajes con unas capacidades intelectuales conciencia de Estado muy fuerte, y con pues una serie de condiciones que también la propia naturaleza les dio para que puedan desarrollar una industria muy fuerte. Coincide con toda la expansión de la revolución industrial, y esto va a hacer que para finales del siglo XIX las posibilidades económicas y el desarrollo industrial de Estados Unidos, cuando está prácticamente cubierto todo el territorio continental, pues lo dejan ya en una potencia emergente. O sea, en 100 años, Estados Unidos fue de no existir en 1776 para 1870 ya es una potencia emergente. O sea, sus condiciones de desarrollo industrial son ya equiparables a lo que estaba pasando en el Imperio Alemán, a lo que estaba pasando en Francia. Probablemente había un desfase importante a lo que estaba ocurriendo en el desarrollo industrial del Reino Unido, porque en el siglo XIX la gran potencia es el Reino Unido, pero llegan toda esta serie pues, de empresarios que van a ser también un momento pues determinante cuando llega JP Morgan y cuando llegan Rockefeller y cuando llegan pues toda una serie de grandes emprendedores que se van a convertir en magnates con unas condiciones económicas, o sea, inimaginables, y con un desarrollo industrial muy fuerte, y para que cuando ya estemos justo a finales del siglo XIX, ya estén en la condición de salir a conquistar y a pelearse por territorios, con lo que les comentaba hace un momento de integrar a Puerto Rico, a Filipinas, a Guam, a Hawái, y pues entrar ya en las grandes ligas para el inicio del siglo XX, cuando ya estemos en 1900. Estados Unidos ya está en las grandes ligas. O sea, ya está codeándose con los británicos, con los franceses, con los alemanes, Es más, yo creo que hasta está mejor que los italianos. Sin duda está mejor que los españoles, porque España está relamiéndose las heridas de haber perdido sus últimos territorios de ultramar. Es- o sea, sin duda está entre los cinco primeros ya lugares, entre los cinco primeros del mundo a final del siglo XIX, porque la URSS va a entrar en una serie de conflictos que van a detener la URSS, perdón, la URSS ni existía, el Imperio Ruso, en una serie de conflictos, primero con Japón. Será territorialmente inmenso Rusia, pero empieza a debilitarse, no logra un desarrollo industrial ni por, ni por equivocación equiparable al desarrollo industrial que tiene Estados Unidos en 1898. Y entonces, pues está en las grandes ligas Estados Unidos. O sea, ya está codeándose con las grandes potencias del mundo en 100 años. Esta es otra cuestión que yo qué quieren que les diga. O sea, que les diga mentiras y no, Estados Unidos todo lo hizo mal y que se mueran los feos y que no sé, o sea, pues no, o sea, es que así fue. ¿Yo qué puedo hacer? Pues nada. El caso es que, welcome to a new chapter of the history of the United States, que como United States como tal, pues es el inicio. O sea, vimos lo que ocurrió en el territorio que fue, que a la postre será Estados Unidos. Esta es pues la historia del birth, el nacimiento de Estados Unidos. Y en ese transitar, pues estamos teniendo este curso con 10 sesiones. Voy a ser muy general en el programa para no llevarnos más tiempo,
Pero bueno, son 10 sesiones, esta en donde estamos en la parte introductoria, donde vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo poblarse el territorio que hoy es Estados Unidos. Se formarán las 13 colonias hasta llegar al periodo previo a la revolución, a la guerra de independencia, que será lo que veremos en la siguiente sesión. La guerra de independencia ya como tal, el desarrollo, las batallas, las figuras significativas, hasta que finalmente se da la batalla de Yorktown en 1783, que es la que se considera, así como Lexington y Concord se consideran el inicio, y que es parte de lo que veremos hoy, la batalla de York se considera el final, cuando ya los británicos quedaron atrapados por tierra y por mar. Allí los franceses tuvieron un papel muy importante en apoyar a estos, pues, Estados Unidos, y la figura de Benjamin Franklin fue muy significativa porque fue el gestor para convencer a los franceses que entraran a la guerra y luego, o que apoyaran más bien. La sesión 3, cómo se va consolidando el nuevo gobierno, cómo se van dando toda esta serie de instrumentos políticos, que era lo que les decía, o sea, de redactar una constitución que debían confirmar, ahorita ratificar, que debían ratificar los 13 estados, que costó mucho trabajo que los 13 lo ratificaran. No fue de, "Ay, vamos a hacer una constitución y viva la constitución". No, fue una constitución en donde se tuvieron que primero desarrollar las constituciones de cada uno de esos nuevos estados que pasaron de ser colonias y se convirtieron en estados. Y cuando digo estados, no estoy hablando de la idea que nosotros tenemos de estado, que puede más bien ser un concepto de provincia de un gobierno centralizado. En este caso son entidades políticas independientes, que es también como ha funcionado Estados Unidos a lo largo de su historia. Y en un momento dado, darse cuenta que si no se unían, no iban a poder contrarrestar la fuerza militar del Imperio Británico, pero luego, ya cuando viene el momento de que les reconocen como una nueva entidad política, bueno, entonces ahora vamos a hacer la constitución. Y fue una constitución que tuvieron que hacer para, eh, para las 13 entidades políticas, que dicho en palabras más coloquiales son 13 países. Por eso, pues por eso se llama, podría llamarse, o sea, si lo concebimos en nuestra idea eh, de quitarle la connotación de que el Estado en México es una provincia, aunque, digo, aunque tienen una cierta función autónoma y de repente sí pueden tomar decisiones autónomas. Pero en México se hizo al revés. Primero se pensó en la República y luego se hicieron los estados y luego se unieron y fue un relajo. Y ahí es donde les digo que los cimientos son muy importantes, porque en este caso, primero las colonias se convierten en países, en estados, y luego esos estados deciden unirse y luego redactar una constitución para los Estados Unidos. Y una vez que se hace la constitución, se redacta, se va revisando y cada uno de los estados la tuvo que ir ratificando hasta que el último finalmente lo hace en 1789. No fue nada fácil, porque cada estado tenía que reunirse, leer la constitución, negociar algunas cuestiones, votar al interior de cada estado para que en N cantidad de votos a favor o en contra, entonces bueno, se aceptara la Constitución, se me fue ahorita palabra, que es Estado, por decir algo, para que Carolina del Norte aceptara la Constitución y dijera, bueno, Carolina del Norte la acepta, ok. Y así la fueron ratificando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que fueron los 13. No fue fácil. Y luego viene una cuestión también complicada porque al principio
se tiene un sistema de gobierno que es federalista con esa condición de autonomía de los estados, en donde pues cada estado empieza a hacer lo que quiere y es una etapa que va a tener que reestructurarse para que finalmente se pueda ir teniendo ese Estados Unidos que hoy tiene como el máximo regulador de gobierno al Congreso. Eso se va dando en el transitar de la época federalista. Se nombra al primer presidente Washington, luego vendrá la presidencia de Adams, luego vendrá la presidencia de Jefferson. Jefferson se ve, perdón, se ve ante la posibilidad de comprar Luisiana y, permítanme, y de la noche a la mañana Estados Unidos crece a la mitad del territorio de lo que es hoy Estados Unidos, que es esa compra y la gran expansión. Continuará la expansión cuando, continúa la expansión cuando empiezan ya a crecer de Luisiana, casi que podría decirles muy genéricamente, del Mississippi hacia el Pacífico, también el concepto de la doctrina Monroe, y luego ya comenzará paulatinamente una época en donde la división por estos planteamientos de la esclavitud o no empieza ya a provocar cuestiones de inestabilidad. Viene la anexión de Texas, que es un territorio bastante fuerte también, bastante grande. Primero, como les digo, la guerra de Texas con México y luego ya la anexión meses después de Texas a Estados Unidos y la guerra civil, cuando ya aquí, por ejemplo, me está faltando antes la, la guerra con, perdón, sí, primero, perdón, me perdí un poquito, en el tema 7 vamos a ver la guerra de Texas con México, la anexión de Texas a Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos con México y luego pues la anexión de todos esos territorios a Estados Unidos y llegar en el tema 8 a la guerra civil, que nos va luego a llevar al desenlace de la guerra civil y el inicio de la reconstrucción en el tema 9 para que estemos hacia 1880 y finalmente ver esta consolidación de pues muchas cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, que se conoce como la Gilded Age, la edad más que dorada, más bien, la traducción literal es la edad chapada en oro. Cuando se habla de, porque no es una golden age, es una gilded age. Se conoce cuando surgen estos grandes monopolios para los trenes, para los petróleos, para los bancos, y ahí es donde están estos personajes que son, pues verdaderamente importantes. Como les digo, una condición de unas cantidades de dinero verdaderamente importantes y así es como vamos a recorrer. Yo no me quería extender tanto en el programa, pero pues bueno, esta primera sesión, pues parte de lo que estoy ya presentando, la introducción y ver de forma muy rápida cómo se da el proceso para llegar a las 13 colonias, cómo se detona la guerra franco-india, que fue pues un conflicto entre colonos franceses, británicos, y esta guerra, este es el punto de partida. Si, es que ahí es donde siempre se discute. Si voy a empezar la historia de Estados Unidos, si fuéramos muy literales en el inicio, pues tendría que iniciar el 4 de julio de 1776. Pero antes ocurrieron eventos que forman parte de llegar a la Declaración de Independencia, que tienen que ver con estos primeros enfrentamientos que se dan en Lexington y Concord. Pero antes hay que estudiar por qué se llegó a estas condiciones del enfrentamiento en Lexington y Concord. Y antes hay que ver que esas 13 colonias habían sido formadas. Entonces, pues para muchos historiadores, la historia de Estados Unidos, aunque no tiene ese nombre, comienza por lo menos en 1607, cuando se funda Jamestown, que es la primera colonia británica,
de forma continua y que nos va a llevar por lo menos al inicio pues más bien, o a la fecha simbólica del inicio de Estados Unidos, que es el 4 de julio de 1776, pero siempre ese 4 de julio nos va llevando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, como ahora lo expuse. Bueno, pues vamos a hacer ese rápido recorrido y en el segundo subtema ver ya esos últimos meses que van a llevar a la Declaración de Independencia. Y la Declaración de Independencia es ya darle un sentido a la guerra de independencia que es la independencia. Sé que suena un poco, o sea, como un poco pleonasmo, pero por ejemplo, si nosotros fuéramos en la máquina del tiempo a hacer un reportaje para en 1775, después de que ocurrió lo de Lexington y Concord, y queremos poner un artículo en el periódico The News, La Nueva España, porque todavía está en la Nueva España. Entonces fuimos como corresponsales y entrevistamos allí a la gente de Lexington y Concord, ¿no? Oiga, y disculpe, ¿por qué se desató este despiporre? Y entonces nos dirían, es que estamos reaccionando contra esta cantidad de leyes y de impuestos absurdos que nos están poniendo los británicos. Y como nosotros teníamos información privilegiada y veníamos del futuro, y entonces decíamos, hola, pero entonces, ¿este es el inicio de la guerra de independencia? Y entonces se nos quedarían viendo así como, ¿de qué me está hablando? ¿De cuál independencia? O sea, mi no entender su pregunta, porque en ese momento no hay esa expectativa, surgirá conforme ya se vayan agudizando los problemas a partir del Lexington y Concord. Bueno, pues así transcurre nuestro curso y pues voy a iniciar con esta introducción. La verdad es que ya la introducción ya la introduje. Ya pude exponerles el momento al cual estamos llegando a la historia de Estados Unidos, pero siempre bajo esta reflexión, ¿no? El origen de una nueva nación, historia de Estados Unidos entre 1776 y 1898 como fechas simbólicas, como fechas que vamos a ir estudiando desde 1775 a 1890, reflexionar sobre la historia de Estados Unidos suscita opiniones variadas. Desde el reconocimiento como una gran potencia hasta críticas por su papel global actual. Este periodo abarca desde la declaración de independencia hasta la expansión territorial y la consolidación como potencia emergente, que fue también parte de lo que ya les expuse. Es un lapso que definió la identidad de esta nación y le posicionó como un actor clave en el escenario global. O sea, este es casi un resumen de todo lo que ya les vine platicando. Este capítulo, o sea, Nacimiento de Estados Unidos, revela tanto los eventos que dieron forma a Estados Unidos como su influencia perdurable en el orden global hasta nuestros días. Sin duda, este concepto de independencia se filtró a los virreinatos españoles. Y bueno, pues así iremos avanzando. Vamos a hacer el territorio de Estados Unidos cuando recién inicia. Haremos, o sea, haré una revisión de cómo crece de las 13 colonias que más o menos tenían una línea en donde tengo mi mano a cómo se extiende muy rápido cuando se le reconoce como esta nueva entidad política en 1783 y la compra de Luisiana, la anexión de Texas, la expansión con la guerra con México, el Tratado de Oregón. Y entonces, pues iremos viendo cómo se va dando esta expansión. Aquí, pues les pongo nada más el mapa general, pero iremos revisando cómo se va a ir extendiendo en todo este periodo. Hagamos una pausa de 5 minutos y regreso con esta etapa.
vamos a continuar porque es mucha información y poco tiempo. Esta etapa, este primer subtema, lo voy a ver muy rápido. Es para simplemente establecer esa línea de tiempo que nos llevó desde que llegó el ser humano al territorio que hoy es Estados Unidos. La historia comienza hace miles de años y trataré de que sea un poquito más extenso y menos correteado el segundo subtema, porque ese sí ya es nuestro punto de partida de forma mucho más estructurada. Hace unos 25.000 años, los primeros habitantes llegaron a América del Norte desde Asia a través del puente de Bering, siguiendo la megafauna, mamuts y bisontes. A partir de ahí se fueron configurando toda una serie de habitantes nativos, de población nativa, diversa y múltiple y muchas. Si bien los últimos nombres que conocimos en la historia, porque empieza a ser un poco contemporánea, a la historia que se va narrando con la guerra con México o la guerra con Texas, los Cheyennes, los Comanches, los Apaches, que son grupos que tienen como que son como más relacionados, porque incluso existen todavía conforme Estados Unidos se va expandiendo hacia el oeste, pero antes de ellos hubo muchas etapas anteriores y muchos pueblos nativos, pues que en el transcurrir de por lo menos el 10.000 y hasta que llegamos al 1592, que es cuando incursionan y cambia por completo el devenir de la historia de este territorio, fueron muchos pueblos los que poblaron este territorio y que tuvieron que ver por las condiciones climáticas, que unos estaban más dedicados a la pesca, otros estaban más dedicados a la recolección, muchos siguieron con la caza, o sea, lo que otrora había sido el mamut, pues luego fue la de el búfalo, y así, pues los pueblos fueron diversos, dispersos. Algunos se formaban en una especie de confederaciones, otros no. Las condiciones territoriales hacían que, por ejemplo, de los Apalaches hacia el Atlántico, pues hubiera una barrera que formaba un grupo que estaba completamente aislado de la zona central de la llanura, y luego del otro lado de la montaña, pues se formaba otro grupo, y entonces no fue una entidad unificada, no tuvieron una estructura de un gran imperio. Llegaron a desarrollar estructuras sociales jerárquicas importantes, pero, pero cuando llegaron los europeos, pues la verdad es que la condición incluso de desarrollo estaba desfasada a lo que ocurría, por ejemplo, en muchos pueblos mesoamericanos que habían ya alcanzado un desarrollo urbano bastante importante, cosa que no ocurrió en estos territorios. El caso es que esta prehistoria, que de alguna manera se divide en antes de la llegada de los europeos y después de la llegada de los europeos, la prehistoria, se divide en varios periodos. Ninguno de los pueblos nativos desarrolló un sistema de escritura. Los Cheyennes fueron los que más lo desarrollaron y esto ocurrió ya hasta muy entrado el siglo XIX. Y entonces esto también, si nos vamos a una definición muy literal de lo que es la historia y la prehistoria, pues las historias comienzan cuando hay una escritura. Y estos pues se dividieron en periodos. Antes de llegada de los europeos, los nativos desarrollaron, como les decía, culturas, tecnologías, adaptándose a las condiciones ambientales y por supuesto que en esta historia de muchas historias, pues una será la de los migrantes que llegan al territorio, que luego será Estados Unidos, otra será la historia de los afroamericanos y otra será la historia de los pueblos nativos. Pero los que fueron dominando, pues evidentemente fueron los nativos que no tuvieron ninguna compasión ni con los pueblos afroamericanos ni con los nativos. Una de las contradicciones y uno de los primeros puntos que ya desde entrada se le va a cuestionar a este nuevo glorioso estado de we the people, la libertad y demás, pero la verdad es que el trato que dieron a los nativos conforme se fueron expandiendo fue verdaderamente indigno. Llegó a España, llegó Cristóbal Colón
España tuvo una etapa en donde prácticamente recorrieron todo el territorio de lo que hoy es Estados Unidos. En toda la parte, podríamos decir, de California y hacia el Atlántico, decidieron no establecer ningún dominio. Todo se dio más hacia la parte de Nuevo México, Arizona, California, que fue todo el territorio de la Alta California de la Nueva España. Y una de las razones por las que después de, pues prácticamente todo el siglo XVI, en donde hubo las expediciones de Pánfilo de Narváez y las expediciones que buscaban la ciudad dorada, y que algunas se vuelven series casi como de Lost, de la serie de Netflix, por las aventuras cuasi fantásticas al encontrarse con tierras y ecosistemas completamente desconocidos en cuanto a la fauna, en cuanto a los habitantes, en cuanto al clima. O sea, verdaderamente fueron unos exploradores valientes, pero que no terminaron por considerar que, como les digo, que la parte del centro hacia el Atlántico de Estados Unidos era interesante. Mientras que, más por una cuestión de defender la expansión que estaba teniendo Rusia por la parte de la costa del Pacífico, sí llevó a que se construyeran ese tipo de fortificaciones en, pues, prácticamente los territorios que van más allá de la actual California. Y ahí, pues, será la presencia que tuvo España en lo que hoy es Estados Unidos, que cuando la integran a la historia de Estados Unidos, pues hay mucha historia de la presencia de España en los actuales Estados Unidos, pero que en el origen, pues surgieron lo de la costa del Atlántico y la costa del Pacífico como dos ideas diferentes. Exploradores como Juan Ponce de León, Hernández Soto y Francisco Vázquez de Coronado jugaron roles cruciales en la expansión española, estableciendo rutas y asentamientos, y las colonias de Nueva Inglaterra fueron impulsadas por ideales religiosos. Perdón, aquí de repente, como que la diapositiva me cambió muy rápido. A ver, déjenme digo, sí. em, Me faltó una última línea, pero bueno, aquí el punto es que esta España, como les digo, no tuvo, o sea, tuvo sus intenciones de exploración con una visión más de qué riquezas podía haber en ese territorio. Y al no encontrar esas características, pues se retrajo a lo que estaba ocurriendo en la parte, podríamos decir, central de la Nueva España, con estas tierras que sí se poblaron, muy poco pobladas, las que les digo de Nuevo México, Arizona, etcétera. Por su parte, y aquí es donde de alguna manera empieza la historia de Estados Unidos, también vino este espíritu expedicionario por parte de los ingleses, en un principio sí con pretensiones económicas, pero que se fueron mezclando, como lo pongo aquí primero, influenciado por los exploradores que iniciaron exploraciones a finales del siglo XV, pues luego Inglaterra entró en una serie de conflictos internos que tuvieron que ver con las guerras de reforma en Inglaterra, esta lucha por la separación de la Iglesia de Inglaterra con el papado y pues, prácticamente la segunda mitad del siglo XVI, 1500 a 1600, Inglaterra estuvo involucrada en sus cuestiones internas, que si Enrique VIII, que si luego vino Eduardo VI, que si luego María Tudor, y luego ya Isabel, en la segunda mitad del siglo XVI, pues comenzó con este sistema de pirataje en donde fueron reconociendo algunas zonas de las costas del centro del territorio que va desde, como les digo, desde, vamos a poner, desde Boston hasta Georgia. Y pues establecieron ahí colonias que pues no pudieron prosperar hasta que finalmente llega ya el rey Jaime o Jacobo en 1603
Y entonces ahora sí decide ya iniciar una conquista. Se crean las compañías comerciales inglesas. Se establece la primera colonia en Jamestown en 1607, que a la postre configurará pues una colonia que se conoce como Virginia, que ya había sido nombrada así en la época de Isabel I. De allí es que toma el nombre por la reina virgen. Sir Bartle Raleigh, allá por 1560, le había puesto así, pero todo esto tuvo que esperar y pues ese territorio de alguna manera ya se conocía como Virginia. Pero vino otra conquista, o más bien vino otra expedición, que ahí es donde cambia por completo el devenir y el desarrollo de esas 13 colonias, porque los puritanos que llegaron a bordo del Mayflower y desembarcaron en lo que luego se llamó la bahía de Plymouth, lo llamaron así porque el puerto de donde habían salido en Inglaterra se llamaba Plymouth, y comenzó esta colonización de la parte norte, que a la postre llevaría a una serie de colonias que se van a conocer como Nueva Inglaterra, pero que tenían un objetivo de llegar a crear un mundo nuevo que no les era permitido por sus creencias religiosas en Inglaterra. Esos puritanos habían cuestionado el cómo se vivía el anglicanismo en Inglaterra, y si bien no eran perseguidos en Inglaterra, no tenían unas condiciones de vida favorable, y eso les hace que migren a esta zona que era pues completamente agreste. O sea, las condiciones climáticas no eran ni por equivocación unas condiciones para asentar una población, pero el buscar ese nuevo mundo y esa nueva posibilidad de que, guiados por la cuestión de la religión, podían de alguna manera desarrollar su religión libremente, pues les hace sobrevivir y comienza paulatinamente toda una serie de colonias que se van a ir formando, y empezará una etapa en donde paulatinamente fueron una con Jamestown, dos con Boston, perdón, con Plymouth, que a la postre se llamará Massachusetts, y allí empezarán a surgir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. La colonización inglesa se expandió en los siglos XVII y XVIII hasta formar 13 colonias, cada una con motivaciones y características propias. Algunas con planteamientos religiosos muy fuertes, la mayoría de las colonias que están al norte; otras porque fueron logradas por, podremos decir, por victorias de guerras, en este caso contra los holandeses, cuando les vencen hacia hacia 1670 los, los ingleses a los holandeses, y entonces lo que se llamaba Nueva Holanda se convierte en Nueva York. Otros territorios porque sí tenían unas pretensiones de una explotación debido a a los beneficios que les daba el territorio, como fueron Virginia o Maryland o la misma Carolina del Norte, que estaban enfocadas hacia la cuestión de la agricultura, principalmente del tabaco, un poco más adelante del algodón, lo cual es de unas posibilidades económicas bastante importantes. Pero otros estados como Pensilvania, que tuvo una razón también religiosa de un señor que se apellidaba Penn y que tenía la idea de crear un mundo ideal en donde casi casi todo mundo viviría feliz, y se formó Pensilvania. Y así, como digo aquí, cada una tuvo motivaciones distintas, pero cuando llegamos a mediados del siglo XVIII, hacia 1750, están formadas estas 13 colonias que pues van a, primero, pues a coexistir con el Imperio Británico, aunque su organización era autónoma. Cuando se fueron formando cada una de las 13 colonias, se configuraba una asamblea local. Esa asamblea local, pues era un sistema muy moderno, porque eran una agrupación
de pues, los que llegaban a habitar ese territorio. No había un gobernador que fuera enviado por el Reino Unido, aunque paulatinamente irán teniendo a veces temporadas que sí eran gobernadores ingleses, a veces no, pero al final del día, al interior de cada una de estas colonias, Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, cada una, y bueno, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, cada una tenía su propio sistema de gobierno o de administración. Ellos decidían cómo se estructuraba, cómo se trabajaba, cómo se repartía, pero había una relación muy estrecha y muy directa con la corona británica. De hecho, todos los colonos se percibían como británicos y todos los colonos reconocían al rey en turno como el rey. Había una jerarquía en donde el rey era la máxima autoridad, pero vivieron de forma muy autónoma, como era muy conveniente para la monarquía inglesa tener territorios los cuales le proveían de muchos recursos a los ingleses sin que los ingleses tuvieran que erogar para administrar y para cuidar y para mantener el orden, cosa que, por ejemplo, los virreinatos estaban directamente gobernados y controlados por una burocracia española. En el caso de las colonias británicas, no. Pero los británicos tenían pues a un socio comercial directo con, con los ingleses y se estructuró una relación muy directa y pues con un beneficio, casi que como dicen los administradores actuales, un beneficio de ganar, ganar. Y así transcurrió la historia, pues vamos a suponer de mediados de, pues desde finales del siglo XVII, desde 1690, y fue transcurriendo el siglo XVIII hasta que empezaron las rivalidades con los territorios que también fueron conquistados y eran controlados por los franceses. Toda la zona norte, la zona que hoy corresponde a la parte quebecois, lo que es Quebec y Montreal, empezaron a asentarse los franceses en esa parte del norte y luego fueron recorriendo todo el río Mississippi y todo ese territorio lo reconocieron los franceses como su territorio y como la Luisiana en honor a Luis XIV y a diferencia de los colonos británicos, ellos lo habían de alguna manera explotado, estableciendo relaciones con los nativos y uno podríamos decir, de los artículos que más ganancias les daba era el comercio de las pieles de castor. Empezaron a crecer los intereses de Francia hacia la parte atlántica y empezaron a crecer los intereses tanto de los británicos como de los colonos hacia la parte oriental cuando llegó un punto en el que los intereses franceses y los intereses británicos se tocaron. Y a partir de allí empezó una serie de conflictos que van teniendo diferentes nombres dependiendo el rey en turno. Y estos conflictos, no voy a detenerme a desarrollarlos, estos conflictos van a detonar, y aquí sí es, pues podríamos de alguna manera decir que es el punto de partida, pues casi casi que de la historia que nos va a llevar a la guerra de independencia, van a detonar en lo que se conoce como la guerra franco-india cuando la expansión de las colonias británicas, les pongo el mapa que veíamos hace un momento, las colonias británicas fueron expandiéndose hacia la zona de color verde y la zona de color verde que se une a todas estas colonias de diferentes colores moradosos era la parte de influencia francesa, pues todos ese punto en el donde se tocaron las colonias británicas que fueron expandiéndose hacia la parte occidental y los intereses franceses que se fueron expandiendo hacia la parte de las colonias,
pues va a llegar un momento en donde va a detonar en lo que se conoce como la Guerra Franco-India. Un conflicto que inicialmente surge por pues un mal actuar, ya ahí aparece la figura de George Washington, cuando George Washington va con una encomienda del gobernador de Virginia para, pues, decirle a los franceses que se hagan un poquito para allá. Actuaban de manera autónoma cada colonia dependiendo las afectaciones que fueran teniendo. La colonia más afectada hacia 1754 era la colonia de Virginia, de donde era Washington. Washington era un terrateniente muy rico que evidentemente veía amenazados sus territorios. No era una cuestión de soberanía, sino era una amenaza de sus intereses, porque de alguna manera también la guerra de independencia estalla por una cuestión de intereses económicos, o sea, están afectando sus dineros. Y entonces Washington va a tratar de decirles, háganse un poquito para allá, y aquello termina muy mal. Washington mata al representante francés que había en ese puerto de control, y de ahí, y estoy siendo muy simple, de ahí empieza todo el desarrollo de la guerra franco-india. Se van uniendo diferentes colonias y es también un momento en donde los británicos tuvieron que enviar ya un cuerpo militar netamente británico. Los conflictos anteriores, la guerra del rey Guillermo, la guerra de la reina Ana, la guerra del rey Jorge, habían sido conflictos de grupos de defensa de las colonias. O sea, las colonias, cuando se iban expandiendo, fueron formando grupos de defensa, no tenían un ejército, pero sí tenían una especie de adiestramiento defensivo para que cuando se daba algún conflicto en las fronteras, que inicialmente era para replegar a los nativos, pues tenían armamento, tenían cierto conocimiento, tenían pues cierto espíritu de defender su territorio, pero una cuestión de defender el territorio porque es mi propiedad que produce y no quiero que afecten mis intereses. Y esos grupos de defensa fueron los que intervinieron en estas guerras anterior a la guerra franco-india, pero la guerra franco-india alcanza ya unos niveles mucho más fuertes. Se tiene que recurrir al ejército británico, desembarca el ejército británico en territorio de las colonias, y aquello fue una serie de escaramuzas entre aliados nativos con los franceses, contra algunos aliados nativos con los británicos, con las fuerzas de defensa, entre las cuales también estaba Washington. Washington quiso que lo reconocieran como un general, como parte del ejército. Le habían perdonado ya pues, lo que había ocurrido. Un poco llegaron a la conclusión de que hubiera sido eso o hubiera sido una cosa después, se hubiera detonado el conflicto, pero a Washington siempre lo ningunearon como decían, tú, o sea, ¿tú qué conocimiento militar tienes? Porque estos eran militares entrenados ya de forma profesional. Y desde ahí empezó Washington a ver que aquello que habían creído los colonos de que eran británicos, pues no eran tratados igual. El caso es que esta guerra va a requerir por parte de los ingleses muchos recursos. Y cuando termina la guerra, a favor de los británicos, por un lado ganan unos vastos territorios los británicos, porque prácticamente todo el territorio pasa a formar parte del Reino Unido, y todo el territorio que estaba, por ejemplo, en la parte norte. Por eso luego cuando hoy vemos a Quebec como parte de Canadá, que fue parte del dominio inglés, cuando esa zona que es hoy francesa se convirtió en un control inglés cuando termina la guerra franco-india. Pero a partir de ese año, a partir de la guerra franco-india, se empiezan a dar una serie de condiciones en donde esa distancia que habían tenido los colonos con el imperio, esa relación tan conveniente para para la monarquía
y para los colonos, en donde pues a los británicos no les costaba y los colonos hacían lo que querían, porque al final pues lo que se tenía como beneficio pues era esta cuestión de recursos y de suministro de pues diferentes cosas que le daban los colonos, pero la guerra, en ese transitar, perdón, aquí un poco lo estructuré mal, la guerra de independencia se empieza a gestar posterior a la guerra franco-india. La guerra de independencia no se inició para obtener la libertad, sino para conservar la libertad, lo que ya les había expuesto hace unos momentos, de la que ya disfrutaban las colonias. La independencia, y como hice un poco esta cuestión de broma, en un inicio no fue un objetivo consciente, sino fue el último recurso adoptado para renuencia, perdón, por renuencia, para conservar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y lo pongo así entre comillas porque así queda estructurado en la redacción de la Declaración de Independencia. Redactamos este documento para conservar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea, sí había ese concepto de la felicidad. La resistencia, que fue la etapa previa a estas batallas que ya les he comentado, que son ya el detonante y punto de partida, que son Lexington y Concord, pues fue esta etapa posterior al final de la guerra franco-india. Porque lo que fue ocurriendo aquí es que, uno, muchos miembros del ejército británico se quedaron en territorio de las colonias. Y las colonias se empezaron a sentir ocupadas. Nunca habían tenido presencia del ejército inglés y para poder de alguna manera, en principio, conservar, o más bien, para que en principio cualquier posibilidad de una reactivación del conflicto no ocurriera, se quedan los ejércitos ingleses en territorio de las colonias. Y para las colonias fue algo muy incómodo. Pero luego el Reino Unido, Inglaterra, bueno, en ese momento Gran Bretaña, se da cuenta que las condiciones económicas que les requirió esa guerra fueron unas condiciones bastante significativas. ¿Y cómo va a ser la corona para recuperar gran parte de la inversión que se hizo para la guerra? Pues cobrando impuestos. Y ahí es donde todo va a empezar a funcionar mal en la relación entre los colonos y los británicos. Porque los colonos no habían pagado impuestos, o sea, los colonos no pagaron impuestos en todo el transcurrir de la historia de las colonias desde que se fueron fundando cada una de las colonias. Eran, por eso se da esa relación tan práctica y pragmática, tanto para el Reino Unido como para los colonos, porque pues los colonos producían, comerciaban con la corona británica no le costaba, pero a partir de aquí empieza a surgir algo a lo cual no estaban los colonos acostumbrados, que era que la corona les pidiera impuestos. Y empezaron una serie de revueltas, primero una serie de revueltas medio de revoltosos, perdónenme ustedes el pleonasmo, no encontré la palabra, y estos se conocieron como los hijos de la libertad. Luego se estableció una asamblea en Virginia y empezaron a haber ciertos movimientos un poco como dispersos. Estos hijos de la libertad estaban allá en Massachusetts y luego esta asamblea que empezó a discutir, oigan, pero ¿por qué estos están aquí? O sea, en ese momento cada colonia, en ese transcurrir, cada colonia pues se preocupaba por lo que les pasaba. Estos hijos de la libertad pues atacaban, eran un poco como medio bandoleros porque hacían incendios a diferentes lugares de armamento inglés y pues lo hacían para la parte de lo que estaba ocurriendo allá en Massachusetts, particularmente en Boston. Massachusetts y Boston
fue la zona más rebelde. Y los colonos pues se enteraban, oigan, que los hijos de la libertad atacaron los correos que llegaron de quién sabe quién y se enojaron los ingleses. Y esto pues también empieza a hacer que se reúna esta asamblea en Virginia. Hubo otros movimientos que eran un poco como más en los territorios limítrofes con la zona de lo que habían, pues de alguna manera, esa línea que vimos en el mapa que tocaba la parte verde con la parte de colores, porque además se hizo una línea, creo que aquí les puse déjenme ver si les puse el mapa, voy a adelantarme, porque además entre todas las circunstancias que va a, o sea, hay ejército en el territorio de las colonias, hay una serie de impuestos que se van a ir implantando para los colonios, pero además se da la proclamación real, que es una línea que dice que los colonos no pueden crecer más allá de esa línea que está en color de rojo. Cuando el territorio, pues de alguna manera, había sido libre para la expansión. O sea, los colonos se habían desarrollado así como en una línea que iba siguiendo la costa del Atlántico, y conforme fue pasando el siglo XVII y parte del XVIII, fueron creciendo hacia la parte que marcó esa línea roja, y parte de lo que detonó el conflicto de la Guerra Franco-India, pues es que los colonos querían seguir expandiéndose hacia territorios que ya empezaban a influir con los franceses. Y el rey Jorge III dijo, a ver, no, se establece esta raya, esa raya roja, y no pueden expandirse los colonos. O sea, porque de ahí hacia la parte de color verde, ese ya es un territorio directamente controlado por la corona. Toda la parte que está en color amarillo es lo que obtuvo el rey, Gran Bretaña cuando terminó esta guerra franco-india, lo cual pues dio un territorio vastísimo a los británicos, pero estaba afectando a los colonos. Y en ese inter, el triunfo británico, bueno, el triunfo británico en la guerra franco-india fue parte del conflicto global de la Guerra de los Siete Años. Bueno, el Tratado de París redistribuyó varias extensiones de territorio, estos territorios en amarillo que veíamos. Sin embargo, este triunfo trajo una serie de desafíos porque, pues entre ellos estuvo que Jorge III, o sea, como si no le van juntando, miren, presencia militar, una serie de impuestos que los voy a, nada más, voy a proyectar la diapositiva, pero ya no los voy a desglosar, pero fue una serie de impuestos a los cuales los colonos no estaban acostumbrados. Esa raya que es la proclamación real, que no permitía la expansión a los colonos, y los colonos fue como, ¿y cuándo me vinieron a prohibir expandirme? Sí, pues fue como yo fui creciendo. Y luego, este señor Jorge, resulta que, pues, sus pretensiones de una monarquía absoluta y de gobernar a un pueblo como rey a la moda de lo que ocurría en Francia, que eran estas monarquías absolutas, pues resulta que vio, como en Inglaterra existe el parlamento y yo no puedo tomar esa forma de gobierno absoluto, pues las colonias ahora van a ser mi territorio en donde yo voy a gobernar de forma absoluta. Y los colonos dijeron, pero ¿cuándo y por qué? Pretendió implantar una autoridad absoluta y consolidar el poder de la monarquía bajo un gobierno centralista. O sea, y los colonos, o sea, era como si el hijo había vivido todo el tiempo o desde los 18 años en su propio departamento y hacía y deshacía y compraba la despensa como él quería, y de repente llega la mamá y le dice, no, pues resulta que ya me voy a venir a vivir aquí a tu casa, y entonces la despensa se va a comprar así, los lunes se lava ropa blanca, los martes se lava ropa de colores, me tienes que, o sea, y el que vivía en su casa, es así como, ¿y por qué me vino a poner reglas de cosas que yo ya tenía estructuradas? Y esto, bueno, pues no hubo forma de que lo soportaran los colonos, y esto fue aumentando el descontento entre 1763, 64, 65, 70. Esta línea que les digo que es parte de lo que se juntaba a una serie de impuestos que se ponía al azúcar,
al timbre. Esta ley del timbre era todo documento que saliera o entrara hacia el Reino Unido debía pagar un impuesto. Mucho de la información que tenían los colonos, pues venía de periódicos y de panfletos que se publicaban en Gran Bretaña y que venían por mar y los leían, eran pues un público muy lector. Había muchas universidades en las colonias. De hecho, la época de las colonias desarrolló una serie de instituciones educativas muy significativas, solo por nombrar una, Harvard. Y entonces, pues dijeron, pues todo lo que llegue va a tener un impuesto. Si ustedes quieren mandar una carta o recibir una carta, tienen casi que era pagar para que me den mi carta en esa ley del timbre, al azúcar. El objetivo era recaudar ingresos por lo que había costado la guerra y luego la explicación que daban los británicos es que la guerra fue para beneficio de ustedes y era porque estaban amenazando un territorio de ustedes y nosotros venimos a ayudarles y entonces pues tienen casi que pagar los servicios. Y estas leyes, Townsend imponían impuestos sobre muchos productos vidrio, plomo, pintura, papel y té, que es uno de los que más se reconocen en este proceso. Y esto provocó una oleada de resistencia organizada allá en el norte, en Massachusetts, hasta que vino la fiesta del té, en donde pues, vaciaron un barco que traía pues prácticamente puro té, lo cual fue una pérdida muy importante para la economía británica porque pues era un producto que traían de la India, pues de alguna manera pasaba la aduana en los puertos de Gran Bretaña y de Gran Bretaña lo vendían en las colonias, era un producto muy popular y cuando tiran este té, pues la verdad es que fue una pérdida que pues verdaderamente puso los pelos de punta al rey. Y junto a ello, estos que les digo, estos hijos de la libertad, que pues empiezan a hacer esta serie de protestas pacíficas, desobediencia civil, para desafiar a la autoridad británica, exigieron derechos y presionaron al Parlamento, y tan fueron fuertes esta serie de protestas pacíficas y complots, no complots, la palabra es sí pues de atacar ciertos lugares, que se derogó la ley del timbre. Pero el Parlamento reafirmó su derecho a legislar sobre las colonias buscando el control. Y ahí empezó toda esta serie de tensiones en Massachusetts. Las leyes Townsend, el descontento se desbordó, se comenzaron a formar comités de correspondencia entre las colonias para empezar a discutir entre ellos. O sea, ¿supiste lo que pasó? No vaya a ser que acá también, facilitando la comunicación y la coordinación entre las diferentes colonias. La masacre de Boston en 1770 fue el punto crítico, pues soldados británicos mataron a 5 colonos durante una protesta y esto provocó lo que se conoce como el Boston Tea Party, cuando les digo que tiran ese té al mar y pues esto evidentemente va a poner ya las alertas en todo lo que da en, pues, en la mala relación entre los colonos y los británicos. Los actos intolerables que se establecen en 1974 fue una serie de leyes que estableció Gran Bretaña, que estableció Jorge III para castigar a Massachusetts, cerraron el puerto y evidentemente, ya a partir de aquí, ya el intercambio de comunicación y la afinidad y un poco el apoyo hacia Massachusetts, pero también el temor de que eso ocurriera en las otras colonias y luego, pues parte de los productos que entraban por Boston afectaban a los productos que se suministraban a las colonias. Y el caso es que a partir de aquí empezaron ya a hacer una serie de reuniones entre diferentes colonias, discutir, más que discutir, era más bien plantear qué hacer.
ante esta situación que ya estaba completamente desbordada entre Gran Bretaña y los colonos. Y el caso es que todo eso llevó a que se reunieran en lo que se conoce como el primer Congreso Continental. Este es el momento en el cual los representantes de las 13 colonias, en realidad fueron 12 porque no fue Georgia, se reúnen por primera vez para empezar a discutir en conjunto qué vamos a hacer ante la situación que está ocurriendo. Las colonias pudieron decir, pues, que Boston le haga como sea, que Massachusetts se arregle, pues son sus problemas. Pero la realidad es que ya empezaba a afectar a todas las colonias. Durante la reunión, los delegados emitieron una declaración de derechos y quejas y acordaron implementar un boicot de productos británicos como medida de presión. Entre los delegados había hombres que jugaron un papel fundamental en la independencia, como Washington, Patrick Henry, John Adams, y esta posición, decir, ok, entonces tú me bloqueas, yo te hago boicot. No compro tus productos. Si siempre había sido una relación comercial lo que había de alguna manera mantenido esta estructura de ir y venir entre británicos y colonos, pues también para los ingleses era importante que les boicotearan, hasta que esto va escalando y llega a la multimencionada batalla de Lexington y Concord. Estos enfrentamientos marcaron el inicio de la guerra de Estados Unidos. Ya como les digo, no es que en ese momento lo supieran, pero ya no hubo punto de retorno después de Lexington y Concord. Tropas británicas enviadas para tomar arsenales coloniales en todo este recorrido de estas fuerzas subversivas que iban, pues de alguna manera, formando cuerpos, pues podríamos decir, de ataque, porque aparte no eran un ejército. O sea, luego ya lo veremos, la próxima sesión, ya cuando arranca la guerra, o sea, pues los que van a entrar a la guerra por parte de los colonos no son militares. Y así se van dando las condiciones y estos primeros dos enfrentamientos que van a ocurrir entre el 18 y el 19 de abril van a llevar a que tras Lexington y Concord, Boston fue sitiada y en Bunker Hill los colonos demostraron su capacidad militar, pues es como si este Bunker Hill, hagan de cuenta que es como si hubiera sido la toma de la Bastilla, porque era un búnker de almacenamiento de armamento del ejército británico. Se reúne un grupo, Bunker Hill también está allá en Massachusetts, se reúne un grupo de combatientes y toma el territorio. Está casi también como cuando el Pípila quemó la puerta de la Alhóndiga y era un bastión de milicia española. Y allí, pues se tuvo ya que convocar al Segundo Congreso Continental, asumió el papel político, nombró a Washington jefe militar conjunto ya de las 13 colonias. O sea, aquí, a partir de la estructuración del Segundo Congreso Continental, ya están actuando de manera conjunta. O sea, ya están todas las colonias de acuerdo en formar un solo grupo de ataque. Y van a reconocer a Washington como el general que va a ir estructurando y convocando los diferentes, pues, movimientos de ataque que van a empezar a desarrollarse a partir de ese momento. Y va a aparecer un documento muy importante que se conoce como el sentido común. Les digo, en estos planteamientos tan profundos que tienen estos, pues, intelectuales colonos que a la postre serán los padres de la patria, de Thomas Paine, en donde se establece el concepto de la independencia. O sea, esta es la trascendencia que tiene el documento Sentido Común para que un gobierno no se base en lo hereditario, sino en la voluntad popular. Y esto, pues, va entonces a llevar a que el 4 de julio se declare la independencia, redactada por Jefferson, y dio sentido a una guerra que en principio pues era una especie como de ataques sin sentido, buscando que se retractaran los británicos de los impuestos que estaban poniendo,
pero a partir de tanto el planteamiento del sentido común y la declaración de independencia, la guerra ya tenía un sentido que era la independencia. Y esto, pues, nos va a llevar a el inicio de el nacimiento de Estados Unidos. Voy a retomar esta diapositiva la próxima sesión para que nos lleve entonces definitivamente a la guerra de independencia, que como ya vimos, arrancó en Lexington y Concord, pero va a concluir en 1783. Espero que la sesión de hoy haya sido de su interés, que les deje muy intrigados para saber qué va a ocurrir en la Guerra de Independencia. Y pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy.